¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo programa de Leyendo con el Autor y hoy tenemos la presencia de Víctor Lupo. Víctor Lupo es investigador, militante, político y ha escrito recientemente un libro que se llama 100 ídolos tucumanos, de 1812 al 2012, por el bicentenario de la batalla de Tucumán, digamos, tomando ese hecho como marco. Gracias por venir, Víctor. No, de nada. Creo un gusto que me hayan invitado. Un honor para nosotros. Primero, antes de meternos directamente en el libro, me gustaría que hiciéramos un marco para quienes nos están mirando, quienes están oyendo. ¿Cuál sería la relación entre el deporte y la política? Porque algún desprevenido puede pensar que el deporte es una actividad, un apéndice, digamos, de la actividad humana, que no tiene una relevancia para la vida social. Y me parece que tu planteo siempre, en otros libros que has escrito inclusive, es todo lo contrario, ¿no? Pero me gustaría que nos explayaras esta idea. Bueno, vos sabés que esta es una pregunta que siempre te hacen, y además ahora con esta maravilla de lo que es el Facebook, leo en muchos estudiantes, desgraciadamente, de periodismo deportivo y todo, que critican la introducción de la política en el deporte. Es una cuestión que ha planteado el liberalismo desde hace mucho tiempo, y que los gobiernos nacionales y populares siempre han usado al deporte como una herramienta educativa, no como una herramienta de entretenimiento. Claro. Yo digo que de cuando están los derechos del ser humano, hay dos derechos. Creo que el primer derecho es el derecho a la vida. Y el segundo derecho es el derecho al juego. Es el derecho natural de cualquier ser humano a jugar. Y la práctica deportiva es un juego, por más que hoy se conoce más lo que es lo profesional. Lo de competencia. Lo de competencia, que ha sido también una consecuencia de la introducción de la política, de quienes dicen que no hay que mezclar a la política con el deporte, que son las grandes corporaciones de la publicidad, que se han tomado para sí el deporte. Pero creo que la política y el deporte siempre han ido a la mano, porque el deporte es una de las herramientas principales de la cultura, de lo que conocemos por cultura. Entonces, creo que en estos temas siempre he tratado, como vos decís en el libro, de aclarar esta situación, y de que en los mejores momentos que vivió nuestro país es cuando tuvimos una gran práctica deportiva. Por eso sería interesante que nos hicieras a grandes rasgos como una, digamos, que nos marcaras etapas dentro de la historia argentina del Estado en relación al deporte, cómo fue cambiando, cómo estamos ahora también. El deporte, como hoy se lo conoce, es de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que lo introducen los ingleses. Introducen normalmente toda aquella inmigración europea que llegó a la Argentina, pero que los argentinos rápidamente se apropiaron de eso. Por eso se acriollaron los deportes, y el Estado comenzó allá por 1906 ya a tomar, cuando se conforma el Consejo Nacional de Deporte, que el Estado lo pone, como para ir viendo el tema de la política deportiva de ese deporte que se iba desarrollando. Primero lo hizo prohibiendo, como hace siempre el Estado, prohíbe rápidamente la situación. Entonces prohibieron el boxeo, la esgrima, las carreras de automovilismo, hasta que se fueron dando un orden, digamos, y superando estos problemas. Pero siempre estaban los pioneros, que en aquel momento eran los deportistas
élite de aquel momento, que era la clase más acomodada de Buenos Aires. Quien podía disponer de tiempo, claro, además, ¿no? Jorge Newbery o Carlos Descalce, digamos, que son los pioneros del deporte en la Argentina. Hasta que Irigoyen, al imponer las 8 horas de trabajo, por una ley, digamos, que había presentado un proyecto de ley que había presentado Palacio, es el que con las 8 horas de trabajo y el día de descanso dominical es la que logró que se profundice la actividad deportiva. Entonces, al mejorar eso, mejoró la actividad, más gente practicaba deporte, y llegamos al 43, que es la aparición de Perón, y donde Perón toma al deporte como una herramienta totalmente educativa. Tal es así que se logra entre el 43 y el 55 una cantidad de deportistas en el país que hoy no se puede ni imaginar. Claro. Llegamos casi al 33% de la población practicando una actividad física o deportiva federada. Hoy tendríamos que estar en 40 millones, tendríamos que estar en 15 o 20 millones practicando deporte y creo que no llegamos ni al 6%. Que esto es lo que yo en mi primer libro dije que en 1955, con la caída de Perón y la revolución fusiladora, produjo el genocidio deportivo. Una palabra que no es mía, sino de un gran politólogo argentino que hoy vive en Brasil, que es el licenciado Alfredo Aguirre, y que me trajo muchos problemas por esto, porque un diputado radical de la Ciudad de Buenos Aires me quiso hacer un juicio por el significado de la palabra genocidio. Claro. Pero que bueno, el pueblo argentino conoce muy bien que realmente hubo un genocidio deportivo en 1955. Claro, es muy interesante porque lo que estás planteando, digamos que echaría un poco por tierra de lo que se dice a veces, que el peronismo ha tomado el deporte solamente como, digamos, en su metodología de inclusión social, sino que también se alentó, digamos, a profesionalizarse a los deportistas, ¿no es cierto? Sí. Porque hay como una dicotomía entre lo que sería el deporte profesional y el deporte... Bueno, la dicotomía que producen siempre los liberales para hacernos pelear. Bueno, pero por eso me gustaría el tema es que el peronismo lo toma como una cuestión educativa y lo hace con varias herramientas. En la época de Perón se lanzan los Juegos de Evitas, que además no lo hacía el Estado, lo hacía la Fundación, que fue la primera gran organización libre del pueblo que tuvo la Argentina, a la par de los sindicatos. Se hacían los Juegos de Evita, que lo larga Ramón Carrillo, para la revisación médica de todos los chicos. Luego estaban los Juegos de los escolares, estaban los Juegos intercolegiales, estaban las Olimpiadas de los Trabajadores, estaban las Olimpiadas Universitarias, en lo cual ahí en mi nuevo libro cuento que en 1950, que se hicieron en Tucumán, participó el Che Guevara, que estaba estudiando medicina. Digamos, todas estas herramientas, y después la Confederación Argentina de Deporte, a la cual Perón le había dado el máximo, o sea, la máxima responsabilidad del deporte en la Argentina estaba en la Confederación Argentina de Deporte, que era una organización libre del pueblo, que el presidente solamente lo ponía el Estado y todos los demás cargos eran elegidos por sus propias federaciones. Y la otra parte, la estudiantil, la manejaba el Consejo de Deporte Estudiantil que estaba en el Ministerio de Educación. Con estas dos, con un decreto del año 54, que creo que es la máxima expresión de lo que Perón llamaba la comunidad organizada, ahí es donde él da. Y vos fijate lo que pasa, viene el genocidio deportivo, pasan 17 años hasta la vuelta de Perón. Perón cuando vuelve, si uno repasa los discursos, investiga los discursos de Perón, ¿a quién le hablaba? Le habló casi todos los discursos a dos partes, a los sindicalistas, que fue a los sindicatos, a los obreros, no a los sindicalistas, a los obreros y a los deportistas. ¿Por qué? Porque le habían sido los más fieles en esos 17 años. Y hace 3 leyes, Perón firma 3 proyectos de leyes que manda al Congreso. La ley de contrato de trabajo, que no la puede ver en vida, que se reglamenta después que él muere. La ley del deporte, que es la institucionalización de todo lo que había hecho él en el 45 al 55, y la ley de abastecimiento. Fíjate qué casualidad, la primera ley que se voltea en el 76 es la de los convenios de trabajo.
La ley del deporte no se la cumplió nunca, nunca, hasta el año 89 que se cumplió durante 2 años. Y la ley de abastecimiento que nunca se la aplicó. Digamos, mirá si tendrá peso el deporte, digamos, para que no es un juego como ellos dicen por otro lado. Digamos, es una cuestión fundamental de la vida de los hombres y más en nuestra sociedad. Claro. Y hoy día, ¿qué análisis podríamos hacer de la actividad deportiva como política de Estado? ¿En qué? Hubo una gran recuperación en cuanto a la infraestructura. Digamos, se hizo infraestructura que no se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero al no aplicarse la ley de deporte en este sistema, no hay una participación activa. La participación solamente está en lo que es un privilegio de los deportistas federados. Digamos, se dio un gran apoyo con la creación del ENAR a los 500 deportistas que están en un nivel para competir. Pero lo que creo que hay que hacer es cumplir esa ley de deporte con la participación popular de todos los dirigentes del país para poder masificar, que es lo que no tenemos hoy, ante una sociedad atacada fundamentalmente por la droga, el paco, digamos que son los temas del alcohol, un ataque y la no participación, porque hoy, ¿qué quieren? Que estemos sentados en el hall de tu casa mirando los partidos de Europa y no participando en una actividad. Claro, como que quedó el deporte de las grandes figuras. Exactamente. Nada más, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un gran... por eso nosotros en un movimiento social del deporte donde yo participo, le presentamos a la presidenta hace 2 años una propuesta fundamental para nosotros, que creo que era tan parecida como fueron los campeonatos de Evita de aquel momento, que en el gran programa que es la asignación universal por hijo, incluye, que ya tiene a la salud, porque tiene que tener las vacunas y el control de salud, y la educación, porque tienen que ir a la escuela para recibirlo, agregarle la tercera pata que le falta, que es el deporte. O sea que 3 millones de chicos de golpe entren 3 veces por semana a los clubes a practicar la actividad física o la musical, porque en los clubes se puede hacer toda la actividad musical. O sea, esto yo creo que sería una cosa óptima para este programa y que no es tan costoso viendo el presupuesto que tiene la nación. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya sí nos vamos a meter con el libro, con los 100 ídolos tucumanos. Ya venimos. Seguimos leyendo con el autor, con nuestro invitado de hoy, con Víctor Lupo, hablando sobre el deporte en nuestro país, la relación del deporte y la política, y vamos a empezar a hablar ahora de su libro recientemente publicado, 100 ídolos tucumanos. Contanos un poco, Víctor, cómo fue la investigación que vos encaraste, que es una intensa investigación. Es un libro, yo cuando lo leía pensaba, ¿no? Es un libro para el futuro, para que quede en la historia, ¿no? Es un trabajo de recopilación. Mira, esto tiene que ver con varias cosas. Primero, que soy tucumano, que viví mi primera juventud, digamos, en la práctica del deporte. En el básquet, ¿no es cierto? En el básquetbol, porque mi padre vivía a la par de un club. Yo nací en un lugar que se llama la Villa 9 de Julio, en Tucumán, y el Club Red de Argentina estaba pegado a mi casa. O sea que los primeros juguetes, todo lo que tuve fue el club. Claro. Digamos, el primer regalo que yo me recuerdo, 8 o 9 años, fue una pelota de básquet. Entonces, en esa infancia, en esa formación, en ese club, creo que me llevaba este recuerdo de tener. Pero hubo un hecho real. Primero, que no había muchas cosas escritas en Tucumán, muy poca gente había escrito sobre la actividad deportiva. Y cuando presenté en el año 2004 mi primer libro en Tucumán, La historia política del deporte argentino, en la presentación, que estaban mis amigos de los clubes, mis compañeros militantes, funcionarios, en nombre de los deportistas de Tucumán, habló quien era en ese momento la subsecretaria de Turismo de la provincia y la mejor tenista de la historia de Tucumán, que es Mercedes Paz.
Y ella ahí expresó que, bueno, que estaba muy agradecida de que un comprovinciano haya escrito semejante investigación del deporte nacional, pero que esperaba que prontamente escriba sobre los deportistas tucumanos. Y ahí te dio pie, digamos. Claro, fue como un desafío, lo tomé como un desafío. En el año 2008, 2007, el dueño de la editorial Corregidor me pide si podíamos hacer libros sobre los bicentenarios, ¿no? Entonces ahí con un periodista, Horacio del Prado, realizamos el libro 100 ídolos porteños, que salió en el año 2009. Y yo este libro lo tenía pensado para el año 2016. Para la independencia. Para la independencia, cerrar con este libro. Pero cuando hace 2 años, 3 años, salió un libro de Manuel Belgrano que es extraordinario, La vida de Belgrano, leyendo eso yo dije, pero nosotros los deportistas tucumanos tenemos algo de eso que fue el ejército de Belgrano en la batalla de Tucumán, que esa mística, es una cuestión, una mística tucumana, y yo creo que había quedado. Y cuando me puse a investigar ya para hacer el libro de Tucumán, dije, no, lo tengo que lanzar para la batalla de Tucumán, en el bicentenario de la batalla de Tucumán. Porque realmente, si uno ve y cuenta las hazañas de algunos deportistas, eso hay que tener una mística superior para poder realizarla, y creo que es eso que nos dejó ese ejército de Belgrano, al cual nosotros admiramos, los tucumanos admiramos, junto a la Virgen de la Merced, es una cosa muy pegada en todos los tucumanos. Bueno, así fue que lo terminé el año pasado de hacer este libro, y que salió hace muy poco, que lo estoy presentando en estos días en la Feria del Libro, y el 30 de mayo lo presento ya en la provincia de Tucumán. La historia del deporte en Tucumán, supongo que debe tener particularidades, pero debe ser en otros puntos similar al resto del país, ¿no es cierto? Mira, la historia del deporte en todo el país está ligada, pero es un matrimonio con el ferrocarril. Ajá. A medida que el ferrocarril crece, el deporte fue apareciendo en todos lugares. Cuando llegaron acá, los ingleses que empezaron a hacer, a la par de cualquier estación de ferrocarril, hay un libro extraordinario que se llama Cavilaciones Ferroviarias, de Alfredo Aguirre, que cuenta que hay una cancha de pelota paleta, una cancha de bocha y un partidito de fútbol. En toda estación, pegada a la estación, bueno, si acá tomamos los nombres de Ferrocarril Oeste, Central Córdoba, todos son clubes ligados al ferrocarril. Sí, sí, sí. Bueno, en Tucumán fue lo mismo. A principios del fin del siglo XIX, el principio del siglo XX, el tren llega a Tucumán en 1875, y a medida que se va alargando la vía, se va alargando el deporte, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros deportes en Tucumán? Y el primero eran los que trajeron los ingleses, el cricket, el fútbol y el tenis. También el rugby, pero el rugby no prendió mucho en los argentinos, digamos. Y el cricket casi desapareció, desapareció. Pero eran los deportes. Lo que pasa es que el fútbol fue una cuestión fundamental. Pero sí, hay un tema que conocí ahora por la investigación, pese a que yo había aprendido a nadar en una de las piletas, digamos, en Tucumán, por el calor que hacía, allá a fines del siglo XIX se hicieron 4 piletas que son exactamente iguales. Son redondas, que es el Club Tucumán de Gimnasia, el Club Central Córdoba y en el Parque Avellaneda. Se hicieron las piletas para que la gente se refresque, no era para nadar. Bueno, después son las piletas todavía, ¿cómo estarán? Sí, existen, que se corren carrera ahí todavía, digamos, que es un poco la decadencia del deporte tucumano, que no ha sabido dar el salto hacia nuevas formas de infraestructura. Pero realmente vos ves ligado hacia eso. Y después los pioneros, gente que viajaba a veces de Buenos Aires, que imponía el boxeo, que fueron los primeros maestros, y así fue el deporte surgiendo. Y según los lugares, Tucumán, el norte argentino en general, tiene una cuestión de la siesta, que se duerme la siesta, o sea, ya se tiene 2 días. O sea que eso sirvió también y son todos muy cerca, con lo cual la práctica deportiva fue numerosa y mucho más fácil. Eso lo puedo explicar
con la revolución del rugby en 1980, que cuando le pregunto a uno de los jugadores que figura ahí, el Cheto Santamaría, y le digo, pero ¿por qué ese surgimiento del rugby que ha llegado a ser el segundo deporte en Tucumán? Me dice, es muy fácil, vivimos 800.000 alrededor del Parque 9 de Julio. Terminamos de trabajar a las 12 y nos podemos entrenar a esa hora. Claro. Y a la noche salimos del trabajo y nos entrenamos. Somos los primeros deportistas argentinos que entrenamos 2 veces por día. Claro. Claro, ahí es donde uno se da cuenta, después con un poco más de técnica y tecnología, hicieron la revolución que Tucumán desde el año 85, que él sale por primera vez campeón de rugby, ha sido ganador casi en una década. O sea, es una cuestión cultural, una cuestión del momento, de la cantidad de gente que vive en un espacio reducido. Bueno, son cosas que surgieron de la investigación. Sí, el libro tiene además la particularidad de mostrar un abanico de deportes, no solamente los más populares, digamos, porque están también los jugadores de bochas, como vos decías, ¿no? Presentes. Mira, he tratado de que el libro sea bastante equilibrado, digamos, ¿no? Porque si uno tiene que poner a todos los ídolos del fútbol, sería el libro del fútbol. Claro. He logrado que este libro tenga 19 futbolistas, 16 basquetbolistas, creo que hay 11 rugbyers, 14 atletas, cosa que hoy el atletismo desapareció casi de Tucumán. Ajá. Se mantiene porque hay un dirigente que se llama Guillermo Rubino que lo mantiene, pero en general desapareció a lo que era hace 3 o 4 décadas atrás. Y de todos los deportes, y equilibrado también en las mujeres deportistas que claro, tenían los de Tucumán. Espero que alguien luego escriba lo que falta, ¿no? Que sea alguien que pueda hacer mayor el trabajo, este humilde trabajo, que sea un trabajo donde puedan estar algunos que seguramente cuando llegue a Tucumán a presentar el libro me van a decir, te olvidaste de estas cosas que suceden. Pero creo que está bastante equilibrado. Yo por lo que he visto ha quedado bastante equilibrado. Y bueno, he contado hazañas de algunos personajes que Tucumán no sabe que existieron. Y los primeros ídolos tucumanos, ¿cuáles son? Sí, están los pioneros, digo que por ejemplo hay un automovilista, un español que se había ido a vivir a Tucumán y que corre aquella famosa carrera de la Buenos Aires-Caracas en 1948. Es una historia de novela lo que hace ese personaje, digamos, que además llevaba en su auto Visite Tucumán. Claro. Entonces, me imagino en Perú, en un pueblo de Perú. Sí, propaganda de su provincia. Bueno, después hay un boxeador, José Madoso, que fue campeón, Roberto Santillán, que es el técnico más ganador del fútbol, mi profesora de historia en Tucumán, la Teresita Bernasconi, que fue la primera gran nadadora que tuvo Tucumán, que era la única que no le pude poner la edad porque no me la quiso dar. Eso muy bien. Bueno, y después ahí ya vienen los primeros ciclistas. Voy contando la historia porque hay el libro que tiene 542 páginas tiene 100 ídolos, 5 hazañas del deporte tucumano, una historia sobre los clubes de Tucumán y una historia muy importante en Tucumán que es la del deporte universitario, contada por alguien el ingeniero Álvarez, que ha sido quien manejó durante todo el tiempo aquellas famosas competencias universitarias. En momentos muy difíciles, él se puso al hombro y lo realizó a esto. Y después, adentro del libro, están los principales hombres de la cultura, filósofos, periodistas, cantores de Tucumán. O sea, cuento la vida también de todos ellos dentro de los capítulos de los deportistas. De algunos grandes gobernadores como Luis Nugués en 1932 o la de ese gran filósofo olvidado de Tucumán que es José Luis Torre, que es quien puso lo de la revolución fusiladora, lo puso él, y que ha sido un hombre que está acá todavía tirado en el cementerio de la Chacarita y que a su entierro solamente fueron 6 personas, entre ellos Arturo Jaureche, ¿no? Creo que esto es un libro de historia, realmente, contada desde el deporte. He tratado, bueno, de contar
Yo digo que es el libro más objetivo visto desde mi subjetividad, ¿no? Para terminar, Víctor, porque lamentablemente se nos está terminando el tiempo, me gustaría rescatar una historia, la de Miguel Sánchez, que vos contás en el libro, es uno de los ídolos, ¿no? Sí, Miguel Sánchez, creo, como dijo la diputada Pilati Vergara junto a Mary Terán de Güey, son los signos de la memoria y la justicia en la Argentina. Miguel Sánchez, tuve la suerte de estar en su casa donde nació, soy amigo de sus hermanos que viven allá en Bellavista y he contado en el libro de la historia el capítulo más largo porque he logrado recabar toda la historia y tiene que ver muy ligada a nuestra historia generacional, porque él yendo al Colegio San José, el cura del Colegio San José, saca a los chicos a las manifestaciones que hacían la FOTIA, que es el sindicato de los obreros del surco, lo saca a una manifestación en un día en que matan a una señora que era de un ingenio cerrado, de la maldad que hubo en el año, porque el golpe en Tucumán no fue en el 76, creo que fue en 1966, cuando cerraron 11 ingenios juntos y más de 300.000 tucumanos tuvieron que emigrar. Allí en Bellavista se hace una olla popular que se hacía en aquel momento para aquellos obreros y muere una integrante de las que estaban ahí cocinando. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos llevó a toda nuestra generación a militar. Y entonces Miguel Sánchez era parte de eso, digamos, parte de eso, que después se viene por sus cosas a vivir a Buenos Aires y desaparece en 1978, en enero de 1978, y hoy es parte de esa lucha de la recuperación de la justicia y que todavía se está pidiendo porque no apareció. Bueno. Muchas gracias, No, Víctor, gracias a por tu ustedes. presencia y bueno, nosotros nos vemos la próxima.